Bien. ¿Nos falta Viles? Pero me parece que vamos primero a recibir a nuestro primer invitado para hablar del tema central que dijimos, el tema del ajuste de los recursos y de la relación de la nación y las provincias. Está con nosotros Nadine Argañarás, titular del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Nadine es tal vez el economista que sigue con mayor sistematicidad las cuentas públicas y sobre todo eso, la relación de la nación y las provincias. Buenas noches, Nadine. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es el momento ideal para conversar con vos. Primero, contanos, ¿cuánto hace que no ves un ajuste como el que se está viviendo en Argentina desde hace 78 días? Bueno, según nuestros registros, es el mayor ajuste de los últimos 31 años. No sé antes cuántos puede haber habido de esta magnitud, pero entiendo que si hubo, han sido muy poquitos. O sea, es un ajuste muy significativo el que se está haciendo. En enero el gasto público cayó un 40% respecto al año pasado. Y eso vino, ¿no es cierto?, el menor nivel de gasto de los últimos 30 años para un mes de enero. ¿Cómo puede hacer, cómo se dirime la cuestión con las provincias? ¿Cómo entendés que va a derivar este conflicto por la coparticipación, en el caso que estamos viendo en la Patagonia y también en las demás provincias? Bueno, hay una cuestión que es importante para ponerle marco a esto. Hubo una reforma de ganancia que se sancionó a fines del año pasado. Eso prácticamente significó para la nación y provincias perder un punto del Producto Interno Bruto de recaudación del impuesto. Eso solo es factible que ponga a las provincias ya prácticamente en una situación de déficit primario, ¿sí?, de déficit fiscal antes de los intereses de la deuda. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el superávit se venía reduciendo en el 23 y con esta caída de ingresos por la reforma de ganancias probablemente desaparezca este año. Dado eso, que ya está, digamos, se suma la recesión de este año, que va a implicar otra caída de recaudación tanto nacional como la propia de las provincias, y a eso se le suma la decisión del gobierno nacional de recortar transferencias no automáticas. O sea, las transferencias no automáticas, si el gobierno nacional las eliminara, más allá de la legalidad o no legalidad de eso, prácticamente lograría el 20% del ajuste que quiere hacer este año. Por ende, es un punto relevante, y si uno mira los datos de enero, la reducción fue del 90% de esas transferencias. O sea, prácticamente se eliminaron las transferencias en el mes de enero. Ahora vamos a ver en estos días cuando cierre febrero, pero seguramente Nación continuó con una reducción significativa de esos fondos. Entonces, si a lo que dije antes le sumo esto, bueno, las provincias creo que en promedio deberían reducir entre un 8 y un 10% su gasto público, reducirlo en términos reales, ¿no es cierto? Es decir, que el gasto crezca menos que la inflación, para evitar incrementar su déficit o para evitar perder resultados. La provincia que no baje el gasto en esa magnitud va a incurrir en déficit o va a reducir su superávit, en caso que lo tenga. Algo que parece particularmente difícil, viendo que en definitiva son las provincias las que van a tener que responder en buena parte por mayores servicios sociales, por mayor gasto en subsidios, por mayor refuerzo a nivel salarial, por ejemplo en el caso de los docentes, porque
entre algunos de esos envíos no automáticos estaban, por ejemplo, el incentivo docente, que ya no está. Eso tarde o temprano lo terminarán cubriendo las provincias. Parece muy difícil que ese objetivo. ¿Por qué vía las provincias podrían hacer eso, Nadine? Y las provincias seguramente van a licuar salarios, van a poner como techo para el aumento salarial, van a poner el aumento nominal de la recaudación. Ya está, lo están haciendo. Lo están haciendo. Como hay recesión, la recaudación va a crecer menos que la inflación. Entonces, si las provincias ponen como techo a la recaudación, de alguna manera, con eso licúan gasto público. Entonces, seguramente se va a dar eso. Ustedes saben que las provincias en promedio el 50-60% del gasto es en salarios. O sea que eso para mí va a ser prácticamente una realidad en todas las provincias, en los municipios. Y a eso le sumarán, bueno, con alta probabilidad, reducciones de obra pública, que es habitualmente lo más flexible, ¿no? Cada vez que ha habido recesión y complicaciones fiscales, lo que cae drásticamente es la obra pública. Seguramente se va a dar también eso, ¿no? Me parece que por ahí las provincias van a buscar compensar la caída de ingresos, que son los que estamos mencionando, ¿no? Y seguramente se va a ir dando un conflicto detrás de otro, porque las provincias van a tener que ir resolviendo qué hacen, por ejemplo, con el Fondo de Incentivo Docente. El ajuste se concretó, hay una dinámica que anuncian por Twitter, los fondos desaparecen, pero da la impresión de que hay todavía un margen de objeción. Hay varias provincias que lo están haciendo por vía judicial. Se espera, por ejemplo, que el Congreso intervenga en lo que hace al Fondo de Incentivo Docente e intenten restituirlo. ¿Es tan sencillo ejecutar un ajuste de esas dimensiones con el Congreso en contra y sin considerar toda esa parte formal de la administración del Estado? No es sencillo. Hay muchas cuestiones complejas, ¿no es cierto? Una es, por ejemplo, que el 33% de la reducción de gasto que se hizo en enero fue que los jubilados pierdan todavía más poder adquisitivo del que venían perdiendo. Entonces, si este gobierno no hace ningún cambio y sigue vigente la regla actual, el jubilado en mayo va a estar perdiendo un 45% de poder adquisitivo respecto al año pasado. El mes que viene va a estar perdiendo un 33% de poder adquisitivo aún después de la suba. O sea, eso para mí es imposible de sostener, ¿no es cierto? Eso debiera cambiar con una nueva regla, como sea, pero no se puede seguir haciéndoles perder semejante poder adquisitivo a los jubilados. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, otras cuestiones también van a ir surgiendo. Lo que pasa es que, Virginia, la judicialización que se va a ir dando no va a evitar el ajuste. Claro. ¿No es cierto? Porque las provincias no tienen un colchón de ahorros, no lo tiene el gobierno nacional, obviamente, que permitan, ¿no es cierto?, desahorrar durante este año. Obvio. Para evitar ajustes, digamos, drásticos o complicaciones mayores. Entonces va a haber una judicialización, pero en el mientras tanto el ajuste va a estar y las provincias, bueno, van a ir viendo cómo se acomodan a eso. Bueno, La Rioja ya lanzó una cuasi moneda, habrá que ver la situación de otras, pero acá hay una cuestión que para mí es muy simple. Si no hay transferencias no automáticas, prácticamente muchas provincias van a estar en déficit, si no bajan su gasto. Y a la hora de bajar el gasto, bueno, va a ser toda una cuestión, como decíamos antes, sobre qué sectores hace recaer la baja del gasto. Entonces, eso se va a dar. Y lo otro, que también puede ocurrir, es que vuelva a subir
para algunos sectores y demás el impuesto a los ingresos brutos. Eso ha pasado a otras oportunidades. Las provincias recurren a subir este impuesto, que es un impuesto que no se ve en la facturación, digamos, se paga sobre la facturación, pero... Se recauda fácil. Recauda fácil, y después, bueno, no baja el impuesto a los ingresos brutos una vez que las cuestiones se acomodan. Entonces, es posible que haya jurisdicciones que recurran a aumentar de alguna manera la recaudación de ingresos brutos. Es el peor camino ¿no es cierto? El camino necesario sería un camino de diálogo, un camino de acuerdo entre nación y provincias, buscando definir una hoja de ruta fiscal sostenible, ¿no es cierto? Definir la hoja de ruta fiscal sostenible. Por ejemplo, nosotros estamos planteando en estos días que también hay recursos en el gasto tributario. O sea, el gasto tributario es toda la recaudación nacional que no se obtiene por exenciones impositivas, por alícuotas diferenciales, tanto en IVA como en ganancias, como en otros impuestos, y eso aproximadamente son 2.20 del Producto Interno Bruto. O sea que si eso dejara de existir y eso se modificara, es posible que ahí se pueda conseguir el 40% de lo que el gobierno necesita para eliminar el déficit fiscal. O sea que también eso sería importante que el Congreso lo discuta. Como también discuta una nueva ley de ganancias y como también se discuta todo lo otro que define esta hoja de ruta que decía recién. Nadine, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, seguramente te vamos a estar llamando en el transcurso del año del primer programa. Va a ser un año intenso en materia fiscal, me parece. Bueno, también. Prometo que en la próxima me llevo ahí al piso. Te esperamos. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Vamos al primer corte. A un pequeño cortecito y enseguida seguimos con una segunda entrevista sobre la situación política.